Bueno, muchachos, entonces me colaboran manifestando presente. Voy a hacer el llamado a lista para que ustedes estén pendientes, por favor. Alarcón Monterrosa de la Luz. Presente. Bravo Verano Juliet Estefanía. Instructor, ella es una de las chicas que no tiene internet. Listo, perfecto. Gracias. El que tenga la posibilidad, por favor, ahorita le dice que a mi número de celular 320-666-5132 escriba manifestando que está pendiente, pues obviamente de la sesión o del proceso. ¿Listo? 320-666-5132, aunque ahorita voy a colocarlo acá para las personas, como no me he presentado, entonces ahorita hacemos el ejercicio como tiene que ser. Mientras tanto, ahí los coloco entonces en el chat. Caro Zamudio Nicole. Carol Zamudio Nicole. Presente. Ok, Carol. Duarte Olivera Saren. Presente. Galeano Pachón Mayra. Mayra. Presente, instructor. Ok. Galeano Pachón Andrea Caterín. Presente. Ok. Gustavo Adolfo. Presente, instructor. Ok. Listo. Garzón Suárez Joana Lisset. Presente. Garzón Suárez, perdón. Garzón Castillo Yerli Dayana. Me dicen que también está pendientes en el WhatsApp. ¿Me confirman, por favor? Presente, instructor. Ah, sí está. Ok, listo, perfecto. Sí, señor. Guzmán Rocha Charik George, o sí, Charik. Guzmán Rocha Charik. No ha entrado, instructor. Ah, listo, perfecto. Herrán Garzón Lizeth Carolina. Presente, instructor. Ok. Lemus Zapata María Paula. Presente, instructor. Ok, María Paula. Neva Sabogal María Gabriela. Presente, instructor. Ok, no has prendido cámara, ¿no? Rincón Saavedra Erika. Rincón Saavedra Erika. Rodríguez Lizarazo Kerly Delmar. Presente, instructor. Ok, Rodríguez Martínez Elkin Yesid. Presente, instructor. Sánchez Acuña Girby Gabriela. Presente, instructor. Falta que active la cámara. Sánchez Muñoz Gracie Estefanía. Presente, instructor. La cámara, por favor. Trujillo Sánchez Dana Michelle. Dana. Presente. Uy, se escucha por allá súper lejísimos. Belandia Guzmán Lady Piedad. Presente, instructor. Gracias. Londoño Ruiz Karen Lorena. Karen Lorena. Presente, instructor. Karen Lorena, ¿me puede decir lo mismo otra vez? Por favor, es que no te escuché. Presente, instructor. Ojo con la cámara. Sí, señor, en un momento. Bueno, mi niña. Bien, perfecto. Listo. Entonces, por favor, para que activen las cámaras todos,
poderlos conocer, visualizarlos. Recuerden que la comunicación visual es un poco mejor. Al menos me siento más acompañado, ¿cierto? Bien, faltan algunos muchachos. Bien, entonces, para entrar en materia, como dice el dicho, mi nombre es Duván Quiroga, mi nombre completo, Duván Daviani Quiroga Hidrobo, o sea que otro trabalenguas como para llamar a lista. Sí. Chari, ¿cómo le va? Entonces, bueno, Chari por ahí ya. Voy a presentar digamos, el primer recopilatorio de información. Lastimosamente me disculpan, pero no había revisado muy bien el correo. La instructora ya me había enviado una información adicional. Más tarde les entregaría a ustedes en sus correos la presentación de lo que vamos a trabajar en el día de hoy. Sin embargo, voy a comenzar a iniciar ese proceso, pues para poderme presentar bien. Bueno, un momentico, por favor. Que no me quiere aparecer en pantalla la presentación en PowerPoint. Por fin, ya me apareció para compartir. Ok. Bien, entonces ustedes ven en pantalla lo que vamos a trabajar. También ven en pantalla el número telefónico 320-666-5132, mi correo electrónico que es dudaquirogai@micena.edu.co, dude Duan, da de Daviani, Quiroga de Quiroga y Hidrobo. Acuérdense, muchachos, porque yo no sé qué tiene mi correo electrónico que se les olvida colocarla ahí y después no llega ninguna información, al menos en estos procesos iniciales, mientras que adecuan todo lo correspondiente para que yo pueda subir las actividades al LMS territorio. Creo que en el transcurso del día estarían solucionando ese inconveniente para poder entonces subir las actividades, información, y ustedes tengan pues información de apoyo adicional. Como les decía, ahorita me estaba presentando, mi nombre completo, Duván Daviani Quiroga Hidrobo, soy ecólogo de formación, manejo la parte ambiental, ya tengo más o menos, ya va a cumplir 10 años en el SENA Comercio y Servicios de formación, de apoyo, y 2 años adicionales en el SENA de Pitalito Huila. Allá en el SENA de Pitalito Huila apoyé la parte ambiental y todo lo que tiene que ver con turismo sostenible. Acá en el SENA Comercio y Servicios, pues trabajo todos los cursos relacionados con la parte ambiental. Hay manejo de residuos sólidos, manejo de residuos hospitalarios y similares, cursos complementarios en manejo de recursos naturales, ecoturismo, turismo sostenible y apoyo todas las tituladas relacionadas con impartir la transversal de transformación del entorno. Recuerden ustedes que la transversal de transformación del entorno o transversal ambiental es obligatoriedad para todos los programas de formación, ¿no? Recuerden, de aquí en adelante se convertirá transformación del entorno o la parte ambiental en una herramienta técnica para ustedes para poder incorporar en el día a día, ¿sí? Después en el proceso de formación, cuando, no sé, en el día de mañana que ya terminen, se gradúen, tengan su certificación, algunos trabajarán acá en Ibagué, otros irán a trabajar a otras partes. Entonces, no sé, me imagino que uno de los retos que van a tener el día de mañana ustedes es lo relacionado a diseñar un área documental, adecuar un área documental
Entonces es necesario siempre, muchachos, que ustedes tengan en cuenta que toda esta información que ustedes han visto, más la ambiental, como es temperatura, que tienen que tener un ambiente documental o un área de archivo, cuál es el rango de luminosidad que pueda tener también para que inclusive el material documental no se dañe. Otros aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la temperatura, el choque térmico, el grado de humedad que pueda tener un ambiente, cuál es el rango de humedad estratégico que pueda tener un ambiente de gestión documental. Porque una cosa es, si ustedes en el día de mañana van a ir a trabajar, por ejemplo, a Buenaventura, van a trabajar otros en Tunja y otros se van a quedar trabajando acá en una empresa que queda, digamos que en Picaliña. Cada uno de los ambientes de archivo van a estar sujetos a unas condiciones totalmente diferentes. Por lo tanto, ustedes deben de saber cuál serían las condiciones estándar, el rango correspondiente para poderlo manejar en un ambiente determinado. ¿Cuál sería el rango, por ejemplo, así de manera rápida, cuál sería el rango en el cual ustedes pueden estar sujetos a una humedad relativa? ¿Cuál es la humedad relativa de un ambiente de trabajo? ¿Cuál es el rango de temperatura? Que ese de pronto lo saben un poco mejor. ¿Cuál es el rango de temperatura en el cual un ambiente de archivo debe estar para que no tengamos los dos inconvenientes, una humedad extrema que genere daño y una temperatura alta que también genere daño? Entonces, ¿cuál sería de alguna manera esa temperatura promedial? Antes, simplemente una pregunta así como rápida, como para que nos podamos entender un poquitico. ¿Qué dicen ustedes? Buenas tardes, instructor. Yo tengo esa respuesta. Listo, de una. Es La entre los 10 temperatura. entre los 10 grados Celsius y los 18 grados Celsius. 10 a 18 De 15 o a 18. 20. Sí, señor. Dice, De nada más 18 a archivos 24. Espera un momentico, vamos en orden. Comencemos con Elkin, reafirmemos lo que dice Elkin y después entonces comenzamos a intervenir. dice, la humedad relativa debe mantenerse entre el 25% y el 35%. En el área donde se almacenan los archivos de tipo grabación, se recomienda mantener una temperatura entre los 10 grados Celsius y los 18 grados Celsius. Pero para en otros las áreas- aspectos, pero no de orden documental, ¿sí? Dice, en las áreas donde se almacenan archivos de tipo grabación, la humedad Grabación. relativa es recomendada mantenerla entre 40 grados Celsius, entre 40% y 50% de humedad. Pero no temperatura. Entonces, mire que la temperatura varía de un ambiente de, digamos, de documentos audiovisuales y a un archivo central que pueda ser material documental, papel. Por ahí me dijeron de un dato que puede ser un poco más acertado para material documental. De 15 a 20 grados. Ok, muy bien, perfecto. Podríamos decir de 15 a 20 grados. ¿Qué pasa si en algún momento determinado la temperatura la tengo registrada en un ambiente a 8 grados centígrados? Digamos, estamos en Tunja o estamos por allá en Pasto. ¿Qué me podrías decir, María Paula? ¿Qué crees? ¿Qué pasaría? María Paula, Disculpe, es que está molestando un poco la señal. respóndame, por favor. ¿Qué crees? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Hay que poner atención, corazón. Estamos hablando de la temperatura de un ambiente de archivo. El rango correspondiente que manifestaba un compañero, una compañera decía que de 15 a 22 grados centígrados. Le manifestaba en cuanto a la pregunta, es que si nos encontramos en un ambiente de 8 grados centígrados, estilo, por ejemplo, Tunja o Pasto, ¿qué causa, qué consecuencia le genera al material documental? ¿Cuál es nuestra preocupación en algún momento determinado con el material documental? Es la preocupación que se le puede generar al material documental
sobre estas temperaturas tan bajas es que tal vez por el frío pueda provocar humedad y puedan salir hongos o empezar a deteriorarse el material en el que están compuestos los archivos. Ok, muchas gracias, María Paula. Entonces miren que se vuelve susceptible de alguna manera el material documental, un material que puede ser vulnerable potencialmente y aumenta ese grado de vulnerabilidad, ya que podemos encontrar de que las características estructurales de ese material pues comienzan a transformarse, ¿no? Pero también tenemos extremos. ¿Qué pasaría, Andrea Caterín, si en algún momento determinado la temperatura ya es de 25, 26 grados centígrados, ejemplo tipo Guamo o Espinal o Melgar, que ya hay veces tendríamos temperaturas hasta 30 y pico, 32 grados centígrados? ¿Cuál sería, qué consecuencia le generaría el material documental de manera negativa? Pues no sé, tengo entendido que la documentación se tendría, digamos, a deteriorar, porque pues los documentos deben de estar a una temperatura acorde a lo Pero establecido. al igual que nosotros, ¿qué pasaría cuando hay una temperatura supremamente elevada para el material documental? ¿Qué pasaría en el material documental? Hay deterioro, sí, pero ¿de qué característica? Pues no sé, la documentación se podría rasgar. ¿Qué me pueden decir el resto de compañeros? ¿Quién quiere intervenir? Instructor, se podría generar una contracción en los documentos. ¿Quién está hablando? Primero entonces Charik y después Elgin. Instructor, yo pienso que de pronto, pues al tener la temperatura tan alta, los elementos se pueden tostar, asimismo pues se pueden partir, ya que no están en un ambiente adecuado, ya que no tienen, sabiendo que para la capacidad de los documentos es de 15 a 20 la temperatura. Entonces yo pienso que se podrían tostar, se podrían deteriorar dependiendo de la temperatura tan alta. Elkin. Instructor, pues se presentaría deshidratación en los documentos, se podría presentar contracción en los documentos, se presentaría una rigidez, un agrietamiento, una craquelación, un endurecimiento de los archivos y en casos extremos quemaduras o calcinaciones de los mismos documentos, ya que pues estos se conservan durante mucho tiempo y tienden a perder mucha estructura física y pues así mismo se vuelven muy vulnerables al calor. Perfecto, muy amable Elkin. Entonces miren muchachos, manejemos un poquito palabras técnicas. Así como nosotros comenzamos a sudar en un momento determinado, pues básicamente nos deshidratamos. Entonces miremos también el material documental. Cuando hay exceso de calor, se evapora la cantidad de agua que pueda tener la estructura y de alguna manera entonces también podemos hablar de deshidratación del documento. Pérdida de agua, pérdida de hidratación, el cual transforma ese material documental en un elemento seco, susceptible de ser quebradizo, susceptible de daño estructural. Entonces, miren lo importante, solamente esos dos daticos de humedad y de temperatura nos pueden brindar una información supremamente alta del grado de vulnerabilidad que pueda tener entonces un material documental cuando tenemos datos extremos, ¿cierto? Bien, entonces miren solamente esa partecita para que la tengamos en cuenta, ¿sí? Y me disculpan que haya quedado un poquito, digámoslo así, en esta información un poquito de tiempo, pero es para que ustedes tuvieran en cuenta de la importancia que tiene la transversal ambiental para ustedes como una herramienta técnica de aquí en adelante. Bueno, entonces, básicamente para seguir todo lo que es el protocolo establecido, después de mi saludo inicial, el llamado a lista, quiero manifestar los compromisos, ¿cierto? Una es el compromiso de
de llegar temprano, pues obviamente ustedes y la instructora ya lo manejan, pero simplemente quiero recordarles. Yo siempre coloco al inicio de la formación la hora local en pantalla, es para que quede también registrado en el video. ¿Para qué? Para que tengamos en cuenta de que iniciamos en una hora establecida y tuvimos el tiempo, pues obviamente, de desarrollar el resto de actividades como es llamado a lista y demás, para que lo tengan en cuenta. También me interesa que las personas que hayan llegado tarde, en el momento de, como lo hizo Charik, que en el momento que ingresó, pues saludó, como para tener una evidencia de la llegada de cada uno de los aprendices, así sea tarde como tal. Entonces, para que lo tengan en cuenta, como para que quede registrado y en el día de mañana no digan, no, es que yo básicamente entré y usted no me llamó, o en fin, para que lo tengamos como evidencia. En el caso de Charik, pues tiene registro de hora de ingreso a las 12:09, ¿sí? Como para que lo tengamos en cuenta. Kerly del Mar llegó a las 2:05, se comunicó a las 2:05 y así sucesivamente. Entonces, para las personas que yo les coloqué falta, entonces ahorita hablamos al respecto y me dicen, instructor, yo llegué a tal hora. Ahí hay un registro de ingreso. Cada vez que van ingresando ustedes, pues va apareciendo en pantalla quién va ingresando. Entonces, ahí es otro dato como para tener en cuenta. Compromisos de entregar las actividades en el tiempo correspondiente, ¿cierto? Cuando hablamos del tiempo correspondiente, es que una vez terminada la sesión de formación, ustedes tienen un tiempo prudente para la entrega de las actividades programadas. Si en algún momento determinado tienen inconvenientes, por favor, prefiero que me llamen. Si algo pasa, una contingencia, algo importante pasa, por favor, les recomiendo que haya una comunicación activa por parte de nosotros. Y máxime en estos tiempos donde nuestra comunicación virtual a veces cree mucho aprendiz o muchas personas que al enviar un mensaje de WhatsApp creen que es el más institucionalizado. Recuerden que el mensaje de WhatsApp no es un mensaje institucionalizado, para eso está un correo electrónico o una llamada directa. Si ustedes tienen que de alguna manera ausentarse por algún inconveniente en especial, les pido el favor de que sigamos el conducto regular de llenar un formato, ¿cierto? Que ustedes lo tienen en el portafolio, diligenciarlo y simplemente se envía al correo electrónico del instructor como para que lo tenga dentro de su banco de información. Siempre solicitar permisos. Algo puede pasar en algún momento determinado, entonces por favor, antes de la formación, antes de las 12, pues se comunican conmigo y ya. Al tener ese conducto regular, pues usted no tiene inconvenientes de nada, ¿sí? Bien. Entonces, posteriormente, bueno, recuerden que por el momento me van a enviar las actividades al correo electrónico, entonces por eso es importante que ustedes copien muy bien el correo electrónico. Actividad número 1, estoy colocando las actividades 1, 2, 3 y 4 con su nombre para que en el momento en que me envíen sus actividades al correo electrónico, por favor titulen cada actividad con el nombre correspondiente, ¿sí? Y no es que me vayan a colocar envío actividad inicial, envío la actividad XXX, o muchas veces que uno tiene en el momento de grabar rápida la información, pues le coloco una información 0150 o algo así, y ahí uno envía la actividad al instructor. Por favor, le vamos a colocar el nombre, si es actividad 1, si es actividad número 2, si el nombre correspondiente, y ojalá al lado el número de ficha, porque pues tengo muchos programas de formación. Por la mañana tuve uno, por la noche terminó esta noche con otro, entonces hay muchos programas de formación que tengo que estar abarcando. Entonces si me envían un correo electrónico y me dicen Diana, pues puede ser que Diana sea muchas Dianas de diferentes programas, de sistemas, de entrenamiento deportivo. Entonces sí le pido el favor por que tengan en cuenta esa parte para cuando envíen la información. Bien. Espera un momentico porque están pasando
Están pasando, haciendo bulla y promocionando productos. Bueno, entonces la primera actividad que vamos a trabajar se llama Introducción Ambiental y en Salud. Cuando hablamos de Introducción Ambiental y en Salud, muchachos, aquí vamos a hacer un ejercicio de relación que tiene que ver con lo ambiental y con lo de salud, ¿cierto? ¿Ustedes ya vieron salud ocupacional? No, señor. No, señor. Ok. ¿Cuánto llevan en formación, muchachos? ¿Cuándo iniciaron formación? ¿Cuándo que, 9 meses lo que técnico? Desde febrero, instructor. Bueno, entonces, ustedes alcanzaron pues obviamente a conocer el SENA Comercio y Servicios, alcanzaron entonces a desarrollar todo el proceso de inducción y lastimosamente hasta que todo cambió, ¿cierto? Ok. Entonces, todavía le falta la transversal, pero me imagino que la instructora que va a estar a cargo, pues el propósito fundamental es que ustedes conozcan todos los problemas en salud en un ambiente laboral. Entonces van a hablar de riesgos. En mi caso, vamos a aprender a identificar los problemas ambientales, temperatura, humedad, contaminación electromagnética, componentes químicos en la columna de aire, material particulado químico en la columna de aire, material particulado orgánico, virus, bacterias, hongos, aspectos de contaminación del agua, contaminación del aire, en fin, todo lo que sean las tipologías de contaminación, eso sería el análisis de lo ambiental. Pero salud ocupacional sería un complemento para nosotros. Cuando vean salud ocupacional, la parte ambiental va a ser un complemento para ustedes, ¿sí? Porque hay un riesgo que se llama riesgo biológico y riesgo ambiental que ustedes van a ver en salud ocupacional. Pero ahí es una medida o son unas medidas para proteger la integridad como tal del trabajador, ¿cierto? En el caso de lo ambiental, vamos a aprender a identificar todas las problemáticas ambientales y darles una solución técnica. Ese es el ejercicio que vamos a desarrollar. Por eso tan importante que esta actividad siempre me gusta iniciar con ella porque nos permite hacer un ejercicio de diferenciación. Entonces hoy lo que vamos a hacer es eso, hacer un ejercicio de introducción versus salud. Pero el más importante sería el ambiental, téngalo en cuenta, por favor. Bien. Introducción ambiental y en salud vamos a analizar una serie de productos desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista personal, uso personal y desde el punto de vista doméstico. Cuáles son los productos que utilizamos en casa y muchos de esos productos potencialmente pueden ser muy dañinos. Entonces vamos a hacer un ejercicio completo para que aprendamos, conozcamos y después nos perfilemos exclusivamente a los productos utilizables en la actividad de gestión documental y que puedan tener entonces implicaciones en salud. Tiene una serie de componentes químicos que pueden dispersarse en un ambiente de trabajo, pero también esos componentes químicos pueden generar entonces enfermedades potenciales. Entonces, para que lo tengan en cuenta, muchachos, esa sería como la primera actividad que ahorita les voy a socializar. La actividad número 2, que entre la segunda y tercera sesión, identificación y análisis de problemáticas ambientales en el puesto. Vamos a hablar de todo lo que son tipologías de contaminación atmosférica, sonora, olfativa, electromagnética, residuos sólidos por residuos líquidos, contaminación. Vamos a hablar de todas las tipologías que ustedes, producto de la actividad de gestión, van a estar o generando o de alguna manera recepcionando, ¿sí? Por eso es tan importante en el caso de unas medidas de control. Hoy en día, por cuestiones de pandemia, el uso del tapabocas y en el caso de ustedes, el uso de los guantes en un ambiente laboral, sería hoy en día, si antes era obligatorio, hoy en día supremamente más obligatorio. Pero me he encontrado con aprendices después de 3 o 4 años
en la calle, yo le digo, ¿qué? ¿Cómo te va? ¿En qué empresa está trabajando la parte documental? Me dice, instructor, no seguí trabajando la parte documental porque lastimosamente me generó una enfermedad respiratoria o tengo una gran cantidad de problemas desde el punto de vista de hongos en las manos o tengo tal molestia. Y yo le pregunto, ¿y qué pasó? La respuesta básicamente es que es aquella persona que en vez de utilizar el tapabocas acá, se lo colocaba acá, ¿cierto? Porque le impedía de alguna manera la respiración, pero estaba manipulando, estaba haciendo un ejercicio de restauración de material documental. Entonces el problema ahí es que estaba inhalando toda esa cantidad de virus, bacterias, hongos, ácaros, ¿cierto? Y componentes químicos que reaccionaban gracias a la humedad. Entonces esa persona se volvió absolutamente susceptible a el material documental o a los componentes químicos o a las tipologías de contaminación que de alguna manera genera o potencializa el material documental. Entonces ahí tenemos que nuestra segunda actividad vamos a identificar problemas ambientales. Hay dos posibilidades. La primera posibilidad es de que ustedes escojan una empresa cualquiera donde por allá haya un área de gestión documental, un área de archivo, y analicemos la problemática ambiental de todas las áreas del trabajo. O cojamos una empresa especializada en gestión documental, por ejemplo, Archivo Nacional, ¿cierto? Donde hayan áreas más especializadas como área de restauración, área de digitalización, área de archivo central, áreas que tengan que ver por microfilmación. O sea, tendríamos una gran cantidad de áreas más especializadas y generarían problemáticas ambientales más complejas. Entonces, para que lo tengan en cuenta, muchachos, o una empresa especializada o una empresa que al menos tenga por ahí un ambiente documental y sea necesario entonces el desarrollo de la actividad. Entonces van a tener las dos posibilidades. Tercera actividad, A3. Vamos a hablar de aplicabilidad de tips ecológicos ambientales. Cómo en el ambiente documental es necesario el desarrollo de una serie de tips ecológicos ambientales por componentes, para el ahorro de agua, tips ecológicos para el ahorro de energía, para arquitectura, para todo lo que tenga que ver con la ornamentación vegetal o embellecimiento con vegetales, mejoramiento de las condiciones alimentarias, digamos que inocuidad en productos, productos de limpieza, todo que sea ecológico, cómo se potencializan los productos ecológicos en un ambiente laboral, la contaminación atmosférica, la contaminación por residuos sólidos, o sea que vamos a tener una serie de componentes que nos van a permitir diseñar tips ecológicos ambientales en un momento dado, ¿sí? Siempre me gusta hacer esta pregunta porque nos aterriza y porque nos va a permitir, digamos, diseñar tips ecológicos ambientales en un momento dado. Creo que ustedes estaban en el ambiente 101 o 102. Creo que era el 2006. Ah, ya, arriba en el segundo piso. Ok. Bueno, entonces en el segundo piso voy a enunciar lo que ustedes tenían en su ambiente. Tenían un televisor, tenían un tablero, tenían unas mesas con unas sillas, tenían un armario, ¿cierto?, en plástico reciclado para almacenar las escobas y el trapeador. Digamos que eso era lo que tenían, ¿cierto? Y si yo voy a hacer un tip ecológico ambiental, diseñar un tip ecológico ambiental para el ahorro de agua, entonces ustedes me dirán si aplicaba o no para ese ambiente de formación el siguiente tip ecológico ambiental. Era cambiar grifería normal por grifería ahorradora que permita disminuir las cantidades de agua gastadas en un momento dado. ¿Ustedes qué dicen? ¿Aplica ese tip ecológico ambiental para ese salón? No aplica, instructor, porque en el salón no habían grifos de agua como tal. ¿Qué dice María Gabriela?
Instructor, pues al instalar ya eso como tal, sí aplicaría porque pues estamos hablando del medio ambiental, ¿no? Y se estaría cuidando y se estaría reservando el agua. Pero me voy con la respuesta de Elkin, porque ahí no habría grifería. Entonces no podríamos adaptar, no podríamos aplicar el tip ecológico que yo les estoy argumentando. Entonces miren, cuando lleguen a esa actividad, y lo voy a volver a explicar ese día, por favor, ojo con los documentos técnicos que existen sobre tips ecológicos ambientales o recomendaciones, porque yo puedo ir a un manual y corte y pegue y adicionar tips ecológicos, por ejemplo, para el agua, pero no aplican para el ambiente laboral. Entonces ahí es donde me toca que responderles y decirles, por favor, corrijan, porque no aplica el tip ecológico ambiental para las necesidades técnicas que pueda tener su ambiente de trabajo. Por eso les hice esa pregunta. Entonces, el tip ecológico debe estar estructurado, diseñado exclusivamente para las necesidades, para suplir las necesidades de ese ambiente de gestión documental. Entonces, por favor, para cuando lleguemos a trabajar tips ecológicos ambientales, tengan en cuenta esa salvedad. Muchos documentos, yo creo que tengo demasiados documentos de tips ecológicos ambientales, casi que tengo estructurados como unos 4 o 5 que me gustan, porque son como los que más requieren ustedes, pero ojo cuando revisen los tips, porque muchos de ustedes corte y pegue generarán entonces su producto y lastimosamente tendría que devolverles el trabajo porque pues no aplican verdaderamente a las condiciones técnicas de ese ambiente laboral. La siguiente actividad tiene que ver con el biodeterioro, ¿cierto? Ya tendríamos una actividad que es muy de ustedes porque es manejo y control del biodeterioro. Vamos a hacer un ejercicio de inventario de microorganismos y de macroorganismos que pueden existir en un ambiente documental. Ahora lo que pasa es que el biodeterioro lo genera también muchas condiciones de carácter ambiental, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo una concentración, una humedad en una pared y tengo material documental, pues es susceptible de generar entonces humedad, gran cantidad de agua en el material documental, absorbe esa agua, ¿cierto? Pero ahí van a encontrar el nicho o el hábitat mejor de muchos organismos para poder entonces vivir y alimentarse el material documental que es la celulosa, ¿cierto? En el caso de material documental en papel. Resulta que el hongo vive a expensas de esa humedad, encuentra el lugar propicio para poder desarrollarse, pero necesita reproducirse por esporas. Bota esas esporas potencialmente, dispersa esas esporas en un ambiente documental o en un ambiente de trabajo, nosotros inhalamos, ¿cierto?, esas esporas y pueda generar en nosotros una infección respiratoria. Entonces, miren lo que el biodeterioro puede potencialmente generar. Ahora, el biodeterioro daña, modifica, altera las condiciones estructurales de ese material documental. Entonces, el caso de ustedes, lo que es el área, que es el área de restauración, pues va a encontrar con todas esas limitancias, unas limitancias de orden técnico en la cual ustedes deben de desarrollar una serie de procedimientos que permitan restaurar el material documental con, no sé, con una parte de otro material documental que ustedes gesten, desarrollen. De pronto se partió una parte de un documento importante, entonces necesitamos como enquistarle un papel para que quede la estructura completa de una hoja y poderlo mantener en el tiempo. Mejorar las condiciones de las márgenes, crear un material documental lineal que permita ser cosido, en fin, tantas cosas que ustedes deben desarrollar en procesos de restauración que es necesario tener en cuenta. Entonces, miren, muchachos, estas 4 actividades que les he socializado hasta el momento son actividades necesarias e importantes dentro de su actividad documental. Entonces, no sé qué piensan ustedes.
Escucho argumentos. Instructor, a mí me parece que está muy buena y más la actividad de la que se refiere a lo de la contaminación por biológica, creo que es que se le dice, que es a los microorganismos que de pronto se pueden encontrar en el ambiente. Pues muchos documentos son guardados a través del tiempo y ellos también recopilan microorganismos que pues al manipular los documentos, estos microorganismos se activan o se esparcen en el entorno y pues sí, como usted dice, puede generar enfermedades respiratorias que nos pueden afectar. Entonces sería muy interesante saber cómo, cuál es el procedimiento o qué acciones debe uno tomar a la hora de manipularlos para evitar ciertas enfermedades que se pueden generar por estos organismos, microorganismos que se encuentran en los documentos. Recuerden ustedes que ustedes manejan protocolos. Ustedes manejan una serie de paso a paso para poder entonces detectar un documento, llevarlos a un ambiente donde ustedes van a hacer esa reedición del material documental. Ahí identifican si es necesario llevarlo a un ambiente adicional que es para procesos de restauración o llevarlos directamente a un ambiente de archivo o, en fin, ustedes diagnostican las condiciones técnicas y de ahí en adelante, al diagnosticar las condiciones técnicas de ese material documental, pues es necesario comenzar a diseñar unos procedimientos para restaurarlo y digamos que ustedes ya manejan esa parte técnica o la van a analizar. Aquí lo que vamos a hacer es identificar cómo serían esos procesos y identificar qué tantas problemáticas ambientales hay en un momento cuando se desarrollen mal esos procedimientos técnicos que ustedes desarrollan. Yo puedo colocar, por ejemplo, hacer diagnóstico inicial del material documental. Entonces, si yo hago un mal diagnóstico inicial, pues potencialmente voy a generar una serie de problemáticas. ¿Qué le pasa a ustedes ahí? Que se disperse ese componente químico, que se dispersa ese material particulado orgánico, virus, bacterias, hongos, que colocan el tapabocas acá y es inhalado potencialmente. Entonces, yo siempre digo esta palabrita como para que suena feo, pero quiero que lo tengan ustedes. Si no me colocan esa miércoles, ahí viene, ¿cierto? Pues lastimosamente va a ser inhalado ese material, que pueda estar contaminando una columna de aire. Entonces, por favor, cuando se toma una medida técnica de utilizar un tapabocas, que lastimosamente en Colombia tiene un nombre negativo porque nos está diciendo es que tape la boca más no la nariz, ¿cierto? La idea es cubrir cualquier oquedad potencial, ¿sí? Para que ese material particulado o componente químico no sea inhalado. Pero es que también ustedes utilizan una serie de gafas porque el material puede llegar a los ojos y así sucesivamente van a utilizar un gorro, en fin. Ustedes necesitan elementos, digamos, que revalidan lo que ha pasado con la pandemia, el uso de elementos de protección personal en ambientes, bueno, digámoslo así, peligrosos y vulnerables a su cuerpo. Ahora ya se sabe que todo ese tipo de medidas hoy en día pues se toca que desarrollarlas a plenitud y más complejas como pueden hacerse en otros momentos, ¿no? Muchos de ustedes dirán, bueno, voy a trabajar y me coloco acá el tapabocas, pero es que queda susceptible también de un coronavirus. Pero es que ahí, en el material documental, también hay enfermedades potenciales complejas. Digamos, olvidémonos del coronavirus, pero es que ahí puede gestarse una serie de organismos que son inhalados y generar una infección respiratoria aguda y otra, que se vuelven susceptibles toda la vida de ahí en adelante a tener una enfermedad respiratoria porque la inhalación fue constante. Usted trabajó 4 o 5 años y de alguna manera no tuvo las medidas correspondientes y vas a tener enfermedades potenciales. Entonces, para que lo tengan en cuenta. No me quiero ya alargar más ahí en descripciones introductorias porque pues tenemos que trabajar mucho. Bueno, entonces la competencia, ustedes ya la conocen, la misma de salud ocupacional. Bueno, y si no la conocen, pues se la socializo en este momento, disculpen, que es aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las políticas organizacionales. Ojo, yo me encargo de la parte ambiental. Cuando venga el instructor o la instructora de salud ocupacional se va a encargar de seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto,
ética, bueno, en este caso salud ocupacional y ambiental, este año con la estructura curricular, bueno, que viene desde el año pasado, se fusionó por algo que se llama hoy en día el sistema integrado de gestión. Los que trabajan para o conocen sistema integrado de gestión está la norma ISO 14000 ambiental, la norma ISO que tiene que ver con salud y seguridad en el trabajo, la norma que tiene que ver con calidad y seguridad de la información. Y esas 4 hacen parte hoy en día del sistema integrado de gestión. Una de ellas es la que me interesa a mí, en este caso, que es el sistema de gestión ambiental, pero la instructora de salud ocupacional que llegue va a mencionar todo eso desde el punto de vista de la norma ISO, que es salud y seguridad en el trabajo. Pero compartimos esta misma competencia, al igual que compartimos estos 4 resultados de aprendizaje. Interpretar problemas ambientales, voy a leer lo que me interesa a mí desde el punto de vista ambiental, efectuar acciones para la prevención y control de la problemática ambiental, verificar condiciones ambientales, reportar las condiciones y actos que afecten la protección del medio ambiente, ¿no? Y el resto pues sería desde el punto de vista de salud ocupacional. Bueno, entonces ya yendo un poquito más, nos encontramos en que el ser humano es el principal agente modificador de nuestro entorno. Si los animales tuvieran la capacidad de raciocinio, yo me sorprendería de lo que diría de nosotros esa cantidad de organismos que viven o que han coevolucionado con nosotros, ¿no? Gatos, perros o de pronto organismos que tienen como una estructura muy parecida a la de nosotros. ¿Qué dirían, no? Del ser humano. Papá, ¿qué es el humano? Son monos sin pelo que piensan que son los dueños de todo lo que los rodea, construyen cuevas de piedra que llegan al cielo, su ego, su codicia no tiene límites, toman de la tierra más de lo que necesitan, destruyen la selva, ensucian los mares, contaminan el aire. Los humanos esclavizan a los humanos y dejan que parte de la manada muera de hambre para que unos pocos sean más ricos. Construyen máquinas para matar a otros humanos, tarde o temprano se exterminarán a sí mismos, los humanos son monos locos. Yo desde hace muchos años socializo esta diapositiva por una razón fundamental. Desde que soy ecólogo, así como el médico jura por la salud del ser humano, ¿cierto? Nosotros los ecólogos tenemos una misión todos los días, muchachos. Desde que es una misión que procura que en cualquier lugar, en cualquier sitio, en cualquier circunstancia de nuestra existencia, vamos a trabajar en pro del componente ambiental, ¿sí? Entonces, desde que soy ecólogo, desde que salí, estoy haciendo todo lo posible. Si estoy haciendo cola, por ejemplo, en un banco y alguien tira un papel, pues yo sencillamente como ecólogo le voy a decir a la persona, recoge ese papelito, ¿cierto? Así me digan lo que me digan, así me insulten, así la gente me mire rayado, lo que sea, pero esa es mi función. Y es una función educativa, ¿sí? Yo soy instructor, entonces todos los días estaré gestando, estaré desarrollando ese tipo de actividades. Así la gente no le guste, pero es una forma de educación. Es una forma de educación continuada, es un ejercicio de educación ambiental. Entonces, para que lo tengan en cuenta, muchachos. Entonces, esa diapositiva, yo dije un día, voy a colocarla como un elemento central porque definitivamente es el resumen por el cual el hombre modifica y transforma de acuerdo a sus necesidades, ¿sí? Entonces, aquí vamos a encontrar la respuesta. Hoy vamos a encontrar la respuesta a esta diapositiva. Y vamos a analizar todo lo que tiene que ver con el grado de inocuidad. Ustedes revisan, por favor, esta diapositiva y de esa diapositiva analicen cada uno de los productos que de izquierda a derecha hagan como las manecillas del reloj, revisen todos como tal los productos que les estoy enunciando ahí, pero para el caso de Lady, para el caso de Elkin,
analícenlo y dígame fuera de ellos o si están integrados, ¿cuál sería el producto más inocuo potencialmente? Cuando yo hablo de inocuidad, quiere decir salud, sanidad, ¿cierto? Entonces dígame inicialmente, estas dos personitas, compañeros, ¿qué se le viene a la cabeza de cuál sería para ti el producto más sano? Piénselo, los demás también, y lo argumentamos. El más sano. Instructor, yo tengo una inquietud acerca pues, de eso y es relacionado a los alimentos. De igual manera, ya lo que consumimos es prácticamente químicos, ¿no? Entonces, al ser saludables, pues ya prácticamente no hay mucho que decir. Bueno, ¿qué me dice el resto con relación a lo que dice María Gabriela, que tiene mucho sentido? ¿Qué le dice, Pues, qué dice Lady? instructor, yo digo que es el maquillaje siempre y cuando sea orgánico. Maquillaje orgánico, ¿como cuál? Los más costosos, son los más costosos. ¿Seguro? Como la marca MAC, como la marca NI. Son ¿Seguro productos que son orgánicos. orgánicos o es una estrategia publicitaria? No, son orgánicos, sí, señor. Bueno, tendríamos que analizarlo Porque yo porque, he visto mucho en internet, yo los he investigado muchísimo en internet. bueno, entonces la idea o el propósito fundamental es siempre constatar lo que nos dice el mercado, porque usted analiza lo que dice, por ejemplo, un productor o un comercializador, y él por vender dice que es el mejor producto, ¿cierto? Esa es la iniciativa de cualquiera. Usted hable con cualquier compañero en gestión de mercados y él le enseñan que tiene que vender y mire, tiene que buscar la estrategia para vender un producto y son unos magos para ello, ¿sí? Pero en la realidad muchos de esos productos, como lo decía María Gabriela, pueden tener daños en nosotros. ¿Qué dice Elkin? Instructor, pues me voy más como por el cuidado de la limpieza, ¿sí? Y pues está la higiene personal y pues está la higiene del entorno. Entonces me voy como por la canasta de químicos, aunque pues, o sea, también está en la contradicción el hecho de que son químicos que pueden dañar, pero si uno no sabe manejar puede también generar un ambiente adecuado para poder procesar unos buenos alimentos o estar en un entorno más equilibrado en cuanto a limpieza. Pues me voy por Okay. la canasta de limpieza. Bien, entonces mire muchachos, resulta que si nos vamos por el componente de limpieza, el, el, la parte básica fundamental que debería cumplir todo producto de limpieza es que se biodegrade cuando llegue al agua y contacto con demás microorganismos o el agua de un río, por ejemplo. Desinfectamos el baño, el componente químico con agua se va por la tubería y de esa tubería va a un caño y de ahí se mezcla con todos los químicos de todas las casas y va a ir al río cercano. Entonces, de aquí en adelante, acuérdense el paseo de olla. Cuando vayan al paseo de olla, recogen esa agua y pregunten cuántos establos fueron lavados, cuántas porquerizas fueron lavadas, cuántas materiales residuales han llegado y han sido dispersos en un río, porque si tú te cepillas, el material residual va a ir por la cañería. O sea que todas nuestras porquerías, ¿cierto? Materia fecal, orina, van a ir a un río y de ahí en adelante nosotros vamos a utilizar esas aguas para el paseo de olla. ¿Sí? Algunos dirán, hay que echarles candela como un berraco a esa vaina, pero, ¿cierto? A nosotros nos dicen, coma miércoles, ¿cierto? Pero es que la hemos comido durante muchos años, o sea, no debería ser una grosería, ¿cierto? Porque ya la hemos consumido todos. Si no, miren entonces cada uno de ustedes en el paseo de olla. Eso sí, a nosotros nos dicen sancocho trifásico. No es trifásico, es cuatrifásico, sextifásico, básicamente porque no sabemos qué mierda la que nos están entregando ahí de manera potencial. Pero en algún momento determinado hay una gran cantidad de sedimento
y podemos concluir que muchos de los ríos en Colombia tienen un grave problema de salud pública por todos los desperdicios que nosotros estamos generando. Entonces, lo que dice María Alejandra Galeano, entonces sería ninguno, pues aquí lo vamos a debatir. Puede ser que sí, como lo dice Lady Belandia, pero tendríamos que analizarlo. Entonces, vamos a comenzar a hacer ese ejercicio. Bueno, ustedes me dirán si conocen la información o de alguna manera me apoyen con más información. Si vamos a analizar la diapositiva de izquierda a derecha, ¿qué me van a preguntar? No, instructor, pues era para complementar un poco lo que ha dicho usted sobre lo de los paseos de olla. De igual manera, cuando se compra, digamos, digamos, como le digo yo, en lugares donde vendan por cantidades, obviamente van a ser cultivos, ¿no? Y esos cultivos pues van a ser fumigados. En cambio, cuando es, digamos, una finca donde uno sabe que la está consumiendo de la propia tierra, pues ahí ya sería muy diferente, ¿no? Porque aparte del agua que uno consume contaminada, se está consumiendo los alimentos de igual contaminados. Nomás en el proceso de las cosechas del arroz, se utilizan muchos químicos para poder llegar a su proceso final. Y para conservarlo, ¿no? Allá en ese tubo en acero inoxidable, en ese gran, se me olvidó el nombre, en ese gran silo, ¿cierto? Almacenado en ese tanque en acero inoxidable grandote, que muchas veces es ese tanque viejo, oxidado que vemos desde el exterior, y que necesitan de componentes químicos para que el ratoncito no llegue, ¿no? Y después es lavado, y por eso es que nos dicen a nosotros es que viene fortificado, porque es que ha perdido durante todo ese proceso una gran cantidad de propiedades, pero lastimosamente es absolutamente negativo. Entonces, analicemos, voy a hacer un análisis de cada uno de ellos antes de explicarle unas 7 reglas técnicas para que ustedes lo tengan en cuenta y lo puedan detectar, los componentes químicos o los productos y sus componentes químicos en ambientes documentales. La toalla higiénica, a mano izquierda. Desde el punto de vista técnico no debería utilizarse la toalla higiénica, ni tampoco el tampón, ni tampoco la toalla, ni tampoco el protector. A partir del 1 de enero de 2015, en la Unión Europea queda prohibida la elaboración, distribución y uso del plástico para fines alimentarios. Bien, para fines alimentarios. Entonces quedan en una duda las estructuras plásticas que de alguna manera se utiliza en áreas sensibles a contaminación. Entonces, al colocarse básicamente la toalla higiénica en la vagina, ¿cierto? La toalla higiénica lo que hace es soltar una serie de componentes químicos, como es el bifenol A, talato, sinonilfenol, que han sido de alguna manera absorbidos. Entonces, miren que acá tenemos un componente, que es la toalla higiénica. El otro componente es que le adicionan asbesto. Y asbesto es un componente químico que todos nosotros en Colombia ya lo reconocemos. No sé si ustedes saben qué es el asbesto. ¿Y el asbesto es el mismo que se utilizan en algunas tejas, la de Eternit? Sí, señora, tiene toda la razón. Y en muchos productos que todavía desconocíamos que tenían asbesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se tritura o cuando la gente llega y ya coge una teja o se cayó por el viento y se partió y el material particulado se dispersa? Eso es cancerígeno. El asbesto es cancerígeno. Pero acá tiene una misión fundamental, que el asbesto aumenta el sangrado, ¿sí? Entonces ustedes resultan que cuando tienen ese gel aglutinante en la toalla higiénica y es puesto, ubicado en la vagina como tal, pues es absorbido los componentes químicos y de alguna manera, por eso es que cuando les llega el periodo, digamos el lunes, ¿cierto? Y ustedes ya han utilizado la toalla higiénica lunes, martes y miércoles, ¿por qué al miércoles, sí, aumenta el sangrado, aumenta de alguna manera en algunas la hemorragia,
¿cierto? Y por qué se potencializa el espasmo, la inflamación, el dolor, y al tercer día puede generar ese tipo de cosas. O a no ser que comience el lunes, pero la semana anterior ustedes ya comienzan a utilizar un protector, y ese protector de alguna manera tiene entonces plástico, bifenol A, talato, sinonilfenol, y potencialmente entonces el asbesto, aunque se ha manifestado que las toallas más grandes son las que tienen asbesto. Por eso es que al tercer día, si llegó el periodo, entonces el día lunes, comienza todo un proceso de inflamación y producción en un momento determinado. Andrea Caterín, muy bien. Para reemplazar las toallas y tampones, lanzaron al mercado las copas menstruales. Tiene toda la razón, ¿sí? Que son estas. Entonces ahí se me adelantó un poquito la compañerita. Entonces, tenemos de que este es un látex, ¿cierto? Cuando hablamos de látex, ustedes han encontrado que el árbol lechero, usted le hace una incisión con una navaja o le quita una ramita, y su mamá le ha dicho, ojo con esa ramita, ojo con esa agüita que puede salir, que puede caer en los ojos y le puede generar daño. Es un componente químico natural muy complejo. Es el látex, pero con eso se hacen condones, se hacen pegantes, y fuera de eso se hacen entonces este tipo de copas menstruales. ¿Cuál es, señora? Instructor. Perdón. Perdón. También, bueno, según lo que yo he escuchado, que en cambio estas toallas iban a ponerla unas reutilizables, creo, si no me equivoco. O sea, lanzaron al mercado las toallas reutilizables. Así como los pañales reutilizables, hay toallas reutilizables. Sí, hoy en día hay una amplia gama de elementos para sustituir de alguna manera lo que son este tipo de productos, que como lo dice RCN Caracol, entonces la gente compra porque lo dice RCN Caracol. RCN Caracol es la empresa de comunicaciones, puede ser por vía radial o por vía televisiva, pero ellos nos dicen qué es lo que nosotros deberíamos usar todos los días. ¿Por qué? Porque son las mismas empresas filiales o que tienen o son dueños de esas empresas que nos dicen al final en comunicaciones qué es lo que nosotros tenemos de alguna manera que consumir o utilizar. O sea que si mañana nace una nueva marca, pues nosotros inmediatamente compramos un producto relacionado con esa marca porque es lo que nosotros consideramos pertinente. Y ahí hacen el boom publicitario con el éxito, en fin, con estas empresas de distribución masiva. Pero a nosotros no nos dicen que compre, en el caso de ustedes, o se recomiende una copa menstrual, sabiendo lo siguiente, que una copa menstrual, la vida útil es de 6 a 8 años, depende de la marca. Una copa menstrual ya no tendría la necesidad de comprar otros elementos para tu protección, sino durante 7 u 8 años posterior, que la puedes lavar, puedes inclusive utilizar la copa menstrual durante 8 horas seguidas y no tienes ningún inconveniente potencial en tener entonces un accidente como si lo puede tener entonces la toalla. Acuérdate que la toalla lo que hace es potencializar el sangrado, estimula que haya un sangrado. La persona que utiliza una copa menstrual, el sangrado es mínimo, de tal manera que esa sensación de revisión permanente se va a disminuir, ¿sí? No va a generar espasmos, no va a generar inflamaciones, no va a generar dolores, que dolores de cabeza, que migraña, que aumento de peso o que disminución de peso. Depende de cada una del comportamiento corporal. Bueno, por ahí estaba leyendo algo de Saren. Ok, entonces, si vamos a analizar únicamente el producto toalla higiénica, técnicamente no debería ser utilizable por las mujeres por todos los componentes químicos que de alguna manera puedan tener, pero sí migrar a un producto mucho más sano. El problema es que no sería negocio para una empresa, porque una empresa tendría que esperar 8 años, 7 años para venderle el mismo producto a esa persona. Entonces, ¿cómo van a comercializar un producto? O si no lo colocan caro, ¿cuánto cuesta? 70,000 pesos, 80,000 pesos. Entonces la gente va a decir, no, yo prefiero una toalla que cuesta 1,000 y pico, ¿cierto? Entonces,
Tengan en cuenta ese tipo de datos. Estamos haciendo esa campaña desde hace algunos años con algunas instructoras y instructores desde el punto de vista ambiental, ecólogos, que yo hago parte, pues obviamente del Colegio Nacional de Ecólogos, ¿sí? Entonces es necesario hacer este tipo de acciones todos los días, así nos pongan o no nos pongan atención, pero es necesario, muchachos. Entonces ustedes, algunos dirán, bueno, ese es un tema de mujeres, qué pena, pero no es un tema de mujeres, es un tema también de un núcleo familiar, es un tema de un esposo, es un tema de una esposa, es un tema que hay que compartir. La aplicación, la utilización de este elemento es muy sencilla, simplemente se achica un poco, se inserta y básicamente la copa menstrual se expande, se adhiere a las paredes y no habría ningún problema. No va a generar daños y va a ser un elemento que disminuye inclusive la producción del periodo como tal. Entonces, ojalá ustedes puedan migrar a ello. Ahora, si vamos a analizar productos que son cosméticos, tengan en cuenta que, por ejemplo, todo lo que son labiales tienen componentes químicos como el plomo. Imagínense un componente químico como el plomo todos los días ustedes en un labial o en todo lo que son polvos faciales. Imagínense la cantidad de marcas existentes, por eso es que ojo con las marcas chinas, ojo con esos locales comerciales que ahorita están vendiendo productos chinos absolutamente baratos, ¿no? Hablo de algunos como puede ser Dollar City, por ejemplo, otra serie de venta masiva de productos de origen chino. En los 500. Exacto, todo a 1000, ¿no? Entonces la gente dice, no, yo voy allá porque definitivamente es barato. Ojo con todo lo que tenga que ver con los esmaltes. El esmalte al fin y al cabo es una pintura, tiene componentes químicos complejos, tienen acelerantes, en fin, que tienen, por ejemplo, talatos, componentes químicos altamente cancerígenos. Bueno, esa sería una parte. Los productos cosméticos. Productos personales, como puede ser una crema dental Colgate, tiene componentes químicos como el triclosan, que es un fungicida, quiere decir mata hongos. Por eso es que nosotros llegábamos y nos aplicábamos el talcomexana y las propagandas decían talcomexana con triclosan. ¿Por qué? Porque tenía un fungicida, un componente químico que mataba hongos. Hoy en día las mismas propagandas de talcomexana dicen sin triclosan por los graves componentes químicos que pues hoy en día a nivel internacional se manifiesta que ya no se puede utilizar por normatividades internacionales. Entonces el triclosan se convirtió en un componente también cancerígeno. La crema dental en los años 80 tenía componentes químicos radioactivos y así sucesivamente. Los productos alimentarios, como le decía la compañera, pues tiene plaguicidas, tiene todo lo que es una amplia gama de herbicidas para hierba, insecticidas para insectos, fungicida para hongos, en fin, componentes químicos plaguicidas que básicamente son componentes químicos que lastimosamente no lo logra transformar los productos alimentarios y terminan estando en nuestra corporalidad al ser ingestados. Y los productos de limpieza tienen una amplia variedad de componentes químicos con unos poderes absolutos de limpieza, desinfección, blanqueado y demás, pero el problema es que no tienen la posibilidad de ser biodegradarse. Imagínense entonces un río con la cantidad de componentes químicos potenciales. Entonces, hasta ahí podemos decir que muchos de los productos no son inocuos. Entonces, para ello, quiero centrarme en estas 7 reglas generales que van a tener ustedes en el día de mañana. Solamente escojo estas 7 es porque digamos que hay muchas más, pero son las que nos van a generar impacto como resumen en este momento. La contaminación por plástico. Muchachos,
En el caso del plástico, ¿qué hemos escuchado? Por ejemplo, malo del plástico en el caso de Lorena Londoño. ¿Qué hemos escuchado malo del plástico? Pues que este tarda mucho en degradarse, ¿sí? O sea, lo que son bolsas y eso, por eso recomiendan, digamos, no botar tantas bolsas, sino pues cuando sea necesaria, por eso los almacenes también ahora requieren bolsas también de papel, que son también reutilizables, o también estas que son como en tela, Como son el lavables, Hambre. entonces, bien. exactamente. Entonces ahora requieren, digamos, todo esto para evitar tanta contaminación, porque hasta donde tengo entendido, estas bolsas así plásticas duran mucho para degradarse. Ok, perfecto. El problema es la falta de biodegradabilidad o problemas de degradación. Biodegradación para que transformen ese producto. Y la luminosidad, temperatura, humedad relativa para la degradación. Entonces, diferenciemos. Eso es lo malo que hemos escuchado. ¿Qué más? Yo he escuchado Del que plástico. esos de esos dulces que venden, de esos que son triangulares, que son como zapoticos, también son hechos en plástico, porque miré un video y el muchacho le prendía fuego y Lo que pasa es esto, muchachos, que de los vegetales se puede sacar un polímero natural y ese polímero natural se quema. O sea, pero sí en la industria por allá oscura se están sacando una serie de elementos de plástico para poder entonces incorporarlos en la alimentación de un grupo de personas. También se ha podido identificar eso, ¿no? Pero en la realidad, nosotros podemos en laboratorio sacar un polímero, transformarlo en un producto, volverlo seco y de alguna manera ese producto puede quemarse. ¿Sí? Bueno, entonces a nosotros nos han dicho lo que acaban de decir ustedes es lo más característico del plástico, pero es que el plástico tiene otras connotaciones complejas. No sé si alcanzaron a inicio de año trabajar una propuesta, un proyecto que tiene que ver con la recopilación o reciclaje de tapitas de plástico para los niños de cáncer, ¿sí? Yo estoy en contra de ese tipo de actividades y a mí me dicen como instructor, si desde Bogotá nos están diciendo que hay que hacer actividades de reciclaje, y yo digo, actividades de reciclaje, reutilización del plástico, oiga, estamos atrasados 50 años en ese ejercicio. ¿Para qué el reciclaje del plástico? O sea, ¿para qué reciclar plástico? Pregunto yo, Ana Michelle, por ejemplo, ¿para qué reciclar la bondad ambiental que nos traería ese ejercicio? Pues yo reciclo, son las botellas. Digamos, cuando compro, a veces compro botellas de agua y las guardo cuando salgo de paseo, las guardo y empaco mi agua. Digamos, eso hicimos el fin de semana pasado que nos fuimos y empacamos toda nuestra agua en las botellas que guardamos y nos las llevamos. Pero igual nosotros preferimos comprar es en vidrio, las botellas de Perfecto, gaseosa. me parece excelente, pero entonces, ¿para qué el plástico, muchachos? O sea, ¿cuál es nuestra misión ambiental de reciclar? ¿Para qué? Instructor, yo una vez vi que había un proyecto en donde estaban utilizando el plástico para mezclarlo con productos de construcción y así mismo aplicarlos para poder crear casas, elaborar casas y algunos, bueno, sí. Sería sí. la única iniciativa que yo de pronto apoyaría, porque no estaríamos entonces, digamos, recurriendo a la naturaleza, sino reciclando elementos ya que han sido elaborados para darle un fin adicional que puede ser una casa. Me parece bien. Jirvi. Pues yo opino que, o sea, que si reciclamos plástico, o sea, estaremos consumiendo menos cantidades de materias primas y de recursos naturales y energéticos no renovables. Y así evitamos... No estoy de acuerdo con eso, Jirvi, porque en este momento, si
todos los del grupo estaríamos haciendo ejercicio de reciclaje, y eso lo diseñamos en esa iniciativa en todo el Tolima, pero nos encontramos que en el resto del mundo hay cuántas empresas elaborando el mismo material que nosotros, digamos, estamos reciclando. Si tuviéramos la certeza que todo el resto empresarial no elabora no elabora nunca más un componente plástico, entonces ese ejercicio de reciclaje tendría un valor absoluto. Por el momento sería una ínfima ayuda en todo el problema que nos está generando casi que un 99% más de problemáticas ambientales, la elaboración de nuevo plástico. El problema es que se sigue elaborando y nuestro campo de acción es diminuto con relación al reciclaje. Ahora, otro punto de vista del reciclaje. El reciclaje es la campaña ambiental, entre comillas, más importante que tienen las empresas para lograr obtener el materia prima que en un momento determinado distribuyó. O sea que yo, empresario rico, que ustedes lleguen y tiren la basura, tiren el material residual, lo saquen en un contenedor adicional que es solamente para plástico, le pague yo una ínfima cantidad de dinero a una persona vulnerable que tiene problemas de droga, recopila, recoge, lo lleva a un centro de reciclaje y el centro de reciclaje me lo envía a la empresa y yo lo pago a unas cantidades diminutas. Pero usted lo que hizo fue sacar el material residual. O sea que yo, como empresario, contento de que el valor comercial del plástico sea ínfimo o no sea, y a mí me llegue las cantidades absolutamente gigantes de un plástico para poder elaborar otro plástico que usted me lo va a pagar en otro producto que cuando le llegue a su casa. O sea, es un súper negociazo para una empresa. Vuelvo otra vez a todo lo que tiene que ver con las tapitas de plástico. O sea, necesito muchas tapitas para subsidiar el tratamiento al niño. O sea que estamos en un círculo vicioso de producir mucho plástico que también genere cáncer al niño para producir entonces ese círculo vicioso. En otras palabras, necesito mucho plástico y necesito muchos niños de cáncer para mantener el ciclo. ¿No es preferible salir del plástico para eliminar los problemas de cáncer en el mundo? Prefiero yo sacar del plástico el mercado. Tal como lo dijo entonces la Unión Europea, a partir del 1 de enero de 2015 queda prohibida la elaboración, distribución y uso del plástico para fines alimentarios. El problema es que todavía seguimos utilizando plástico para un televisor, la estructura de un aire acondicionado, ¿cierto? La estructura de una silla Rimax en un momento dado. Entonces, ojo con el plástico, muchachos. ¿Que hay que hacer actividades de reciclaje? Sí, pero no que se permita volver a elaborar para fines de carácter alimentario al menos. Y dentro de unos 10 o 15 años, que ya Europa esté también más solidificada en este aspecto, va a salir del mercado del plástico por todos los problemas. Ya encontramos micropartículas de plástico en los peces, o sea que cuando usted le abre el pez, el estómago va a encontrar dentro del estómago una cantidad de micropartículas de plástico. Y lo que pasa es con los componentes químicos, bifenol A, talato, ginolifenol, que quedan adheridos, convirtiéndose en unas tipologías de cáncer. Ese es el problema. O sea que todavía estamos muy lejos de un análisis completo y complejo de lo que es el plástico. A nosotros nos dicen que se demora mucho. Lo que no estamos cruzando es con las graves problemáticas de enfermedades que genera. Para ello, tengo dos links. Un link es de un simposio internacional donde el médico Lea, que es un español, manifiesta los graves problemas de utilización, el reciclaje del plástico para fines, obviamente, de la salud humana. Cómo el plástico genera todas las posibilidades de enfermedades, cáncer de la tiroides, cáncer neuronal, cáncer en la cabeza, cáncer en el cerebro, problemas a nivel de todo nuestro aparato endocrino. Y el segundo documento nos está hablando de un video europeo
¿sí? De la cadena DW, ¿sí? Que es una de las cadenas donde pasan unos documentales muy buenos, ¿cierto? De carácter ambiental y de salud en Europa, que es muy interesante, pero ahí el video se llama Hombres en Peligro. ¿Por qué razón hombres en peligro? Porque en comparación a la población femenina y la masculina, es una población vulnerable. En el caso de ustedes saben que por condiciones históricas y de evolución, las mujeres son más resistentes a los hombres, ¿cierto? Una, porque su estructura está determinada para mantener la progenie. Entonces, una mujer, ¿cierto?, es estructuralmente más resistente porque es la que tiene que generar vida, o sea, es más resistente a enfermedades, tiene su capacidad inmunológica mayor, resiste más tiempo, porque hay que garantizar que esa mujer potencialmente genere muchos hijos en el futuro. Nuestra capacidad espermática es alta, es para que en algún momento determinado tengamos la posibilidad en nuestro corto tiempo de vista de que alguna de esas mujeres queden en embarazo potencial. En el caso de la población faunística, muchos de esos machos, la idea es que puedan generar una progenie en más corto plazo, ¿sí? Ustedes ven en el pavo llega y se exhibe lo más de bonito, pero la pava no es tan bonita, ¿cierto? Es para mantener una protección de mimetismo para que no pueda ser el cazador, o en este caso el depredador, case fácilmente a la pava, sino al pavo. O sea que la idea es mate al pavo, cómase al pavo potencialmente, pero no a la hembra, porque a la hembra hay que protegerla, ¿sí? Por eso es que la naturaleza nos muestra así, no necesitamos de bellezas externas, ni de labiales, ni nada de esos elementos, porque nuestra belleza es natural, ¿cierto? No, mentiras, eso es un ejemplo nomás. Bien, pero resulta que vamos a encontrar que la población vulnerable, más que todo, es el hombre por la siguiente razón. Si ustedes miran un documento que se llama visual, que un video que se llama desarrollo sexual embrionario, se van a dar cuenta que las primeras 4 semanas de gestación todos éramos hembras, ¿sí? Y teníamos inclusive una vagina inicial, ¿sí? O sea que nuestra estructura genética se inicia con el molde básico de la creación como una hembra. Después de la 4ª semana de gestación, donde ya aparece una información genética donde te dice este ser humano va a ser macho, pues de esa vagina inicial comienza a desarrollarse el pene. ¿De dónde? De ese clítoris inicial se genera entonces el pene. Por eso, órgano sensitivo de la mujer, que es el clítoris, sería nuestro órgano sensitivo proyectado, transformado y modificado en un pene, ¿cierto? Eso es lo que no se manifiesta, eso es lo que no se socializa. Entonces, órgano sexual, cuando hablen de y analicen el video, es desarrollo sexual embrionario, tengan en cuenta que una vagina inicial de ese órgano, que es el clítoris como tal, potencialmente se proyecta el pene. Y a los lados, pues obviamente se desarrolla todo lo que tiene que ver con el testículo, por una razón fundamental. Después de la 4ª semana de gestación, si la información genética dice hay que desarrollar un varoncito, pues básicamente al desarrollarse los testículos van a producir un componente químico hormonal que se llama testosterona, que es, a medida que vamos creciendo, va conformando entonces nuestra voz, va conformando mayor masa muscular, resistencia para protección, comienzan a gestar una gran cantidad de funciones. Ahora, ¿qué quiere decir con toda esta retahíla que les he dicho? Que el plástico es un mentiroso. El plástico, cuando un niño está en proceso de crecimiento y a nivel genético dice, este niño va a ser varón, pues el bifenol A, talato, sinonilfenol, genera una falsa información, ¿cierto?, diciéndole al organismo no produzca más testosterona, sino que produzca estrógenos. ¿Y qué son los estrógenos? La hormona sexual femenina. Entonces el plástico
con todos sus componentes químicos, está brindando una mala información en el proceso de desarrollo, ¿sí? Y por eso se habla de feminización masculina. Es una información donde endocrinólogos, ¿cierto? Y toxicólogos en algún momento, pues ya hoy en día están debatiendo de manera significativa, porque la mayoría de los productos que nosotros estamos utilizando vienen en plástico, y el plástico potencializa los estrógenos, y por eso es que cuando hay una sobresaturación de estrógenos en el organismo de una mujer, se generan tantas enfermedades relacionadas, por ejemplo, con el ovario, con a nivel endocrino, dolores de cabeza, en fin, hasta potencialmente generar cáncer. En el caso de un hombre, debería de producir estrógenos, y lo que está produciendo en mayor cuantía, perdón, en un hombre lo que debería producir de manera constante, prolongada y permanente, desde que se es feto hasta que llega a su adultez, es la concentración altísima de testosterona. El problema es que inhibe la testosterona y comienza a aumentar los estrógenos. Por eso se habla de feminización masculina, ¿sí? Y los productos que ahorita vamos a analizar, que son más componentes químico-hormonales de nuestra alimentación en la carne, es la que potencializa en un momento determinado testosterona. Y ahí es donde comienza a tener problemas la mujer, y por eso se habla de masculinización femenina. Bien, ese es un dato interesante, el plástico. ¿Tienen preguntas alrededor de él? Los videos van a aumentar mucho la información, por eso que inmediatamente terminemos la sesión, ustedes van a revisar los videos, porque posteriormente haré preguntas al respecto. Entonces, por favor, véanse los videos antes de iniciar la actividad y después desarrollar la actividad. ¿Tienen preguntas sobre el primer componente, que es contaminación por plástico? ¿Preguntas, inquietudes, quejas, reclamos? Bueno, gracias, Deila. Entonces, miren, muchachos, que el plástico, que muy amable. Entonces, el plástico es uno de los componentes de mayor toxicidad y mayor generador de cambios y modificaciones en el ser humano, y la gente lo está utilizando, los está consumiendo, los está utilizando. Entonces, para poder transformar esa idea a una idea más sustentable, vamos a analizar un poquito más lo que deberíamos de utilizar en el día a día. Como decía la compañera, es que estoy utilizando vidrio, ¿sí? Y lo mejor para consumir una bebida, un líquido, un alimento, es el vidrio. El vidrio no tendría ninguna reacción negativa a nivel alimentario. Antes, por el contrario, el vidrio, para poder almacenar líquidos o cualquier alimento en sólido, pues no generaría ninguna reacción negativa con el producto alimentario. Entonces, el vidrio lo seguimos utilizando cuando estábamos pequeños. Para las personas que son adultas, el biberón de nosotros era en vidrio, no el plástico como se utiliza comúnmente en el día de hoy. Es un vidrio y no generaba ningún daño en reacción al componente alimentario que estábamos almacenando, mientras que el plástico convencional sí. ¿Cuántos años utilizando un biberón de plástico? O sea que desde que estamos pequeños, desde el vientre de la madre, si ella consumía elementos relacionados con plástico, por ejemplo, consumía grandes cantidades de agua en una botella de plástico, pues ahí los componentes químicos bifenol A, talatos, la contaminaban a ella y contaminaban al bebé. Y de ahí en adelante, con un biberón, pues obviamente, ¿qué es lo que hacemos? La mayoría de las mamás, me imagino que hay muchas mamás ahí dentro del ambiente de formación, hay muchas mamás que lo que hicieron, y papás, ¿no? Que en un momento determinado, pues hay una costumbre, una tradición, pues hoy en día ya es una tradición compartida. Antes era exclusivamente la mamá era la que tenía que levantarse a preparar el biberón, hoy en día es un ejercicio compartido como tiene que ser, y resulta que miren cómo ha sido esa rutina. Bueno, se codean a las 3 de la mañana, cualquiera de los dos a ver cuál es el que se va a levantar. Cualquiera de los dos se levanta. Lo primero que va a hacer es colocar una olla caliente o una olla o a hervir agua
y una vez tenga caliente esa agua, va a sumergir el biberón. ¿Para qué fin? ¿Cuál es el propósito? Eliminar los microorganismos dañados. Bien, ¿Esterilizar? se le dice esterilizar, se dice desinfectar o muchas veces pringar, ¿cierto? Como lo dicen ustedes de manera coloquial, pringar quiere decir matar una serie de microorganismos que están en el biberón con agua caliente. Perfecto. Pero resulta que luego hacen el ejercicio de sacar el biberón, lo secan, ¿cierto? Le adicionan la leche, ¿sí? Le echan más agua hirviendo, lo sellan y cogen dedo inocuo, que a las 3 de la mañana no sabemos qué tan inocuo es, después de tener ese dedo en el bajo mundo y no sabemos, mejor dicho, no les voy a decir nada más al respecto, y cogen entonces el chupito del biberón, colocan el dedo ahí, homogenizan la mezcla y ya infectaron potencialmente. Pero no es solamente una infección, ¿qué más potencialmente se activó con el calor y demás? ¿Quién me quiere responder? ¿Qué pasó? ¿Y con el calor qué más se activó? En el plástico. Sí, claro. ¿Se acuerdan que el plástico tiene bifenol A, talato, sinonilfenol? Que está prohibido a partir de 2011 en biberones en Europa y en el resto de plástico a partir de 2015, pero está prohibido la utilización de biberones para fines alimentarios, en este caso un biberón. ¿Qué pasó en el momento de adicionarle y ponerlo y sumergirlo básicamente el plástico en calor, en agua caliente? Que todos los componentes químicos, bifenol A, talato, sinonilfenol, se desprenden de la estructura plástica. Entonces ahí tenemos un problema de contaminación alimentaria en los niños. ¿Por qué? Por bifenol A, talato, nonilfenol, y fuera de eso le estamos transmitiendo las bacterias, ¿cierto? Y microorganismos que teníamos en el dedo. Como a las 3 de la mañana estamos haciendo ese ejercicio, entonces como todos son adultos acá, entonces ese dedo potencialmente puede tener fragmentos de microorganismos y demás, y enfermedades venéreas potenciales. Entonces miren que le estamos transfiriendo a los niños enfermedades potenciales de los adultos, simplemente por no tener una medida exclusiva de aislar, desinfectar este dedo, o simplemente hay unos componentes, unas tapitas que se colocan para homogeneizar la mezcla y no contaminar con nuestras manos el producto alimentario que lo va a consumir una población vulnerable que es nuestro bebé. Entonces mire todo lo que pasó ahí. El problema de los niños, ya cuando comienzan a consumir biberón, es que lastimosamente está contaminada por la mala manipulación de sus padres y fuera de eso los componentes químicos que salen gracias al plástico. Otro de los productos que también, bueno, tenemos el vidrio, que sería el primer contenedor o elemento que utilizamos para almacenar nuestros productos. El siguiente es un plástico free BPA. Miren, yo utilizo este plástico free BPA, quiere decir libre de BPA, y mire que nos trae un sello que el plástico determina que ya no es un plástico convencional, sino un plástico diferente que tiene un sello que se llama Free BPA. Quiere decir que él está libre de los componentes químicos bifenol A, talato, sinonilfenol, ¿cierto? Yo utilizo para consumir frutos secos, ¿cierto? Esta coquita, digámoslo así, pero pues la compro con esta salvedad para que pues no contaminarse, ¿cierto? Entonces, hoy en día, tanto biberones y a nivel mundial, si ustedes miran en la parte casi que central derecha, nos encontramos de la foto, nos encontramos de que cada uno de estos frascos contenedores vienen en colores diferentes por gaseosas, ¿no? Entonces, cada gaseosa podría tener un color, pero la estructura básica de ese contenedor es un plástico free BPA. Pero el que mejor me parece a mí es el plástico biodegradable, que hoy en día se extrae de la pepa de aguacate, de la cáscara de plátano, del maíz, de las algas o el algar.
de lo que es el cáñamo, la yuca, ¿cierto? Todas esas familias en cuanto a vegetación nos traen un aporte significativo que se puede sacar un polímero natural y elaborar un plástico biodegradable. Es más, hay unos plásticos que se pueden inclusive consumir, como cuando uno consume una olea, que uno llega y se consume todo lo que tiene que ver con el dulce y el queso y demás, y después termina consumiéndose entonces hasta la misma olea la estructura. Pues lo mismo se está haciendo con unos contenedores que pueden servir para para un solo uso, o que podría utilizarse y limpiarse, lavarse para posteriormente utilizarlo en otro alimento para consumirlo. Lo bueno es que es biodegradable. Cuando ya se dañó, se partió, pues básicamente uno lo deja en tierra y en términos de menos de 2 años ya está totalmente biodegradado. O sea que el plástico biodegradable sería el uso que deberíamos de dar en un momento dado. Y tenemos el acero inoxidable, que es no confundirlo con aluminio. El acero inoxidable nos va a permitir que el producto alimentario sea almacenado de mejor manera. Aquí tenemos un problema con el plástico en definitiva. Si es un líquido, y aquí vamos a colocar un jugo, o sea una gaseosa, resulta que los rayos solares inciden y van a hacer que las bacterias que estén dentro de ese líquido del jugo se proliferen, aumenten. Por eso es que el agua embotellada, cuando ya dejamos el agua embotellada durante meses, pues vamos a encontrar que se van produciendo microorganismos que dejan como un color verdoso el agua, ¿sí? Bien a expensas de la luz, entonces hacen fotosíntesis, y por eso es que se va volviendo verdoso por la clorofila. Entonces, técnicamente, los líquidos no deberían ser almacenados en plástico transparente. Debería ser en un contenedor a expensas de la luz, ¿cierto? Como es un contenedor en acero inoxidable, que va a hacer que evite la reacción de cualquier microorganismo al interior por medio de un contenedor que es en acero. Lógico, si fuese una gaseosa sería muy cara para la comercialización, pero sí sería mejor que nosotros llegáramos y pasáramos esa gaseosa X en vidrio, no en plástico, y pasarla a un contenedor en acero inoxidable si la vamos a llevar a nuestro trabajo. No llevarla en el contenedor en plástico, porque los rayos solares inciden directamente y pueden generar daño. Y fuera de eso, el plástico pues expide esos componentes químicos que generan daño. ¿Preguntas? Sin ninguna pregunta, con preguntas adicionales. Instructor, Escucho. Instructor, una pregunta, digamos un ejemplo, si uno quema el plástico, o sea, como para ayudar a que se desegrade más rápido, pero también tiene sus efectos secundarios. ¿Qué se haría? Como lo están haciendo en Dinamarca. Cogen todo el plástico, ya no iría a un relleno sanitario, sino que lo incineran. Allá se utiliza ese calor producido para las casas. Acuérdense que allá son climas fríos, entonces se utiliza más para calefacción. Pero también se puede producir energía eléctrica, o sea que sería positivo, pero con sistemas de filtro, sistemas incineradores con sistemas de filtro, que todos los componentes químicos que vayan a salir sean encapsulados en un sistema de filtro y no salen. Si ustedes pasan por encima por el puente, ¿cierto? Y se visualiza el SENA Comercio y Servicios, o cuando ustedes estaban y visitaban el segundo piso en coordinación académica y miraban hacia la ventana, ustedes encontraban que Cocina 1 y Cocina 2 tiene unas pelotas básicamente en el techo, ¿cierto? De acero inoxidable, ¿cierto? Unas estructuras cilíndricas en acero inoxidable. Esos son sistemas de filtro. Esos sistemas de filtro se colocan en la campana extractora en la punta, la campana extractora se prende, absorbe los componentes químicos de la columna de aire en un ambiente de cocina, van por un ducto y llegan a un sistema de filtro. Entonces, lo mejor podría ser, como está haciendo Dinamarca, que coger toda esa cantidad de material plástico que ya no se va a reutilizar para otros fines
del reciclaje, sino que se incineran y se podría solucionar esa problemática. Instructor, disculpe, tengo una pregunta referente a la formación. ¿Eso usted hace Sí, ya procesos? en este momentico ya me pasé un minutico para poder entonces hacer el receso y nuevamente a las 10 y a las 2:10, dejémoslo a las 2:15, nos volveríamos a conectar. ¿Listo? Bueno, señor. Sí, señor. Si me demoro un poquito más es porque debo atender una reunión que en este momento, pues por estar con ustedes en formación, estoy evadiendo una reunión, pues voy a aprovechar y me uno a esa reunión, y si me demoro de pronto un minutico, 2 minuticos más, me dispensan, pero están pendientes ahí en la reunión. ¿Listo, muchachos? Voy a dejar de grabar y cuando ingrese me recuerdan nuevamente para poder grabar, para que no